Buenos días, estimado docente y compañeras. Reciban un cordial saludo. Somos el grupo número 8 del aula A5, conformada por Nayeli Vega, Diana Tocto, Blanca Otacoma, Joeli Hinojosa, Janet Muñoz, Gladys Delgado. En esta oportunidad presentaremos el tema La evolución histórica del sistema educativo ecuatoriano e identificación de los cambios tecnológicos. Durante esta exposición realizaremos un recorrido por las principales etapas de la educación en el Ecuador, desde la época colonial hasta la actualidad, analizando cómo los cambios políticos, sociales y tecnológicos han influido en la transformación del sistema educativo. Además, identificaremos el impacto de las tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje, especialmente en el nivel de bachillerato, destacando tanto los avances alcanzados como los desafíos que aún enfrenta la educación ecuatoriana. Esperemos que esta presentación contribuya a comprender la importancia de la innovación tecnológica como un elemento clave para fortalecer una educación inclusiva, de calidad y acorde con las necesidades del siglo XXI. A continuación, damos inicio a nuestra exposición. Buenos días. Hoy les presentaré cómo ha evolucionado el sistema educativo ecuatoriano desde la conquista hasta la era de la inteligencia artificial. Veremos cada transformación que ha venido respondiendo a cambios políticos, sociales y tecnológicos de su época. En esta diapositiva podemos ver que encontramos la época colonial y el siglo XIX. Como podemos ver, la conquista y evangelización, las universidades coloniales, las reformas borbónicas, la independencia, la revolución liberal, las escuelas normales. En esta época colonial del siglo XIX, vamos a enfocarnos en lo que es la conquista y la evangelización. Aquí, las órdenes religiosas de franciscanos, dominicos, agustinos, controlaban toda la enseñanza. El objetivo no era educar, sino evangelizar y castellanizar. Solo el 1% de la población indígena accedía a algún tipo de instrucción. Los recursos eran manuscritos copiados a mano y catecismos. En las universidades coloniales, como la Universidad de San Fulgencio, que fue en 1586, fue la primera en la Real Audiencia de Quito. San Gregorio Magno en 1622. Esta formaba teólogos y abogados. Santo Tomás de Aquino fue en 1681 que completaba la oferta universitaria. Aquí había una excepción. Solo los hijos de españoles y criollos podrían matricularse. Aquí las mujeres estaban completamente excluidas del sistema. En las reformas borbónicas, la expulsión de los jesuitas dejó un vacío educativo enorme. Manejaban más de 70 colegios. Carlos impulsó una educación más práctica y científica. Eugenio Espejo, que fue de 1747 a 1795. Este publicó El Nuevo Luciano de Quito, criticando la educación colonial. Se introdujeron las primeras ideas de educación pública. A continuación de mi compañera les voy a hablar sobre la independencia en el año 1830. Vicente Rocafuerte, presidente en el año 1835 al año 1839, fundó escuelas en Quito y Guayaquil. La Constitución en el año 1835 declaró la educación como responsabilidad del Estado. Sin embargo, la tasa de analfabetismo superaba el 85%, ya que solo existían 200 escuelas en todo el país, para una población que era de 600.000 habitantes. En lo que respecta a la Revolución Liberal, en el año 1897, aquí Eloy Alfaro creó el Ministerio de Instrucción Pública, que se decretó en el año 1897 en lo que es la educación laica, gratuita y obligatoria. También se prohibió la enseñanza religiosa en escuelas públicas. Se fundaron los que son los primeros colegios femeninos, como eran la Manuela Cañizares en el año 1901
y también el analfabetismo bajó del 85% al 60% en 2 décadas. En lo que respecta a las escuelas normales, en el año 1901 se crearon los institutos normales para formar maestros profesionales. También se importaron modelos pedagógicos europeos como especialmente alemanes. Los recursos pasaron de manuscrito a libros impresos, mapas y pizarras. En el siglo XX tenemos lo que es la modernización. En 1822 a 1897 tenemos el contexto republicano. Ecuador pasó por 12 constituciones en el siglo XIX, cada una con diferente visión educativa. Gabriel García Moreno en 1861 a 1875 trajo congregaciones religiosas europeas para enseñar. El debate Iglesia versus Estado marcó toda la política educativa del siglo. En 1897 tenemos la Revolución Liberal. Se crearon 1.200 nuevas escuelas entre 1897 y 1912. Se estableció el laicismo como principio constitucional. Aquí las mujeres accedieron por primera vez a una educación secundaria y universitaria. En 1938, primera ley de educación, organizó el sistema en primaria 6 años, secundaria 6 años y superior. Estableció la obligatoriedad de la educación primaria. Creó la Dirección Nacional de Educación. Y también se definió el currículo nacional por primera vez. Continuamos con nuestra intervención. El año de 1940 al 1960 ocurrió la expansión. En este periodo de tiempo se construyeron escuelas rurales en sierra y costa. Además, la radio educativa llegó a comunidades remotas. Hubo campañas nacionales de alfabetización, el cual redujo este problema al 44%. También se creó la Unión Nacional de Educadores en el año de 1944. En el año de 1966 ocurrió la reforma educativa. El Plan Nacional de Educación, con el apoyo de la UNESCO, se introdujo la televisión educativa. También hubo un enfoque conductista, memorización y repetición, y se amplió la jornada escolar y se unificaron programas. En el año de 1970 al año de 1990 ocurrió la modernización tecnológica. Llegaron las primeras computadoras a colegios urbanos, específicamente en el año 80. Se introdujeron retroproyectores y materiales audiovisuales. Además, el Internet llegó al Ecuador en el año de 1992, pero solo a universidades. Y la tasa de escolarización primaria alcanzó el 90%. Buenas tardes, Magíster. Continúo con la presentación. La LOI se presenta en el 2006. Indica que es la Ley Orgánica de Educación Intercultural. También se creó el Bachillerato General Unificado de 3 años. Incorporó los TICs como eje transversal del currículo. También se realizó el programa de alfabetización digital para docentes. Se entregaron laptops a estudiantes rurales en el proyecto Mi Compu. En el año de 2016 también indica que es el nuevo currículo, que está enfocado solo en lo social, constructivistas, que el estudiante construye su conocimiento. También en el perfil de salida del bachillerato con 3 valores fundamentales, que es la justicia, innovación y solidaridad.
También desarrolla destrezas con criterios de desempeño, reemplazaron objetivos conductuales, plataformas como Profutura y Educar Empleo. También está el aprendizaje basado en proyectos con metodología central. En cambio, en el 2020 se presentó la pandemia del COVID-19, que 4.4 millones de estudiantes pasaron a educación virtual de emergencia. Hubo también el plan Aprendemos Juntos en Casa, el Ministerio de Educación. Se presenta el currículum priorizado, se redujeron y contenidos al 50%. Se utilizaron las herramientas como Zoom, Google Teams, WhatsApp, televisión y radio. Hubo la brecha digital, que solo el 37% de los hogares tuvieron acceso al Internet. Y también hubo la ramificación de recursos asincrónicos para mantener la movilidad en la educación. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Pamela Hinojosa, Constitución 2008. El artículo 26 de la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida. Gratuidad hasta tercer nivel de universitarios. Se destinó el 6% del PIB a educación, se creó el Sistema Nacional de Evaluaciones, INEVAL. Ecuador invirtió 1.200 millones anuales en educación. 2011, la LOE reestructuró el sistema inicial, que es el EGB y el BGU, la educación intercultural bilingüe para 14 nacionalidades indígenas, estándares de la calidad educativa, evaluación docente obligatoria y se construyeron las unidades educativas del milenio. En el 2023-2024, la inteligencia artificial generativa en la aula de la Canva, realidad virtual para laboratorios y excursiones virtuales, Big Data para personalizar el aprendizaje, plataformas como el Moodle y como estándares, analíticas, el aprendizaje de datos a tiempo reales sobre el proceso estudiantil, retos actuales, formar docentes con competencias digitales y avanzadas. Gracias. En conclusión, la incorporación de los cambios tecnológicos ha transformado significativamente la educación del bachillerato ecuatoriano. La evolución de los recursos didácticos, desde la tiza y la pizarra, hasta la inteligencia artificial y la realidad virtual. Ha ampliado las oportunidades para enseñar a aprender de manera más dinámica e innovadora. Sin embargo, estos avances también han puesto en evidencia las desigualdades en el acceso a la tecnología. Por ello, el principal desafío es garantizar que las herramientas tecnológicas contribuyan a una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos los estudiantes del bachillerato ecuatoriano. La educación es el alma más poderosa para cambiar el mundo. Nelson Mandela.